¿Te has preguntado alguna vez cómo se elaboran los mooncakes que cada año llenan las mesas durante el Festival de Medio Otoño? Estos delicados pasteles, conocidos por sus intrincados diseños y su diversidad de sabores, no solo representan una tradición centenaria, sino también un proceso de producción industrial sorprendente que permite llevar esta delicia a millones de personas en todo el mundo. Hoy vamos a descubrir el fascinante proceso de fábrica detrás de los mooncakes, un esfuerzo de ingeniería alimentaria que respeta la tradición y la combina con precisión moderna para satisfacer tanto a los consumidores de siempre como a quienes están descubriendo esta costumbre por primera vez. Los mooncakes han sido una parte fundamental de la cultura asiática durante siglos. Inicialmente, estos pasteles se preparaban en pequeñas panaderías o incluso en las propias cocinas de los hogares, usando recetas familiares que se transmitían de generación en generación. Durante el Festival de Medio Otoño, las familias se reunían y compartían estos dulces mientras observaban la luna llena, símbolo de unión y prosperidad. Sin embargo, la popularidad de los mooncakes ha crecido a tal modo que, para satisfacer a los consumidores modernos, se han creado enormes fábricas dedicadas exclusivamente a la producción de estos pasteles. En estos centros de producción, la precisión, la higiene y la eficiencia son claves para ofrecer mooncakes que mantengan el sabor tradicional y cumplan con los más altos estándares de calidad. Imagina una planta de producción donde cada mooncake se elabora eligiendo un proceso detallado y meticuloso, desde la selección y preparación de los ingredientes hasta el moldeado, el horneado y el empaquetado. Cada paso es cuidadosamente monitoreado para asegurar que los mooncakes tengan un resultado uniforme, delicioso y fiel a la tradición. En estas fábricas, la tecnología desempeña un papel esencial, permitiendo la creación de grandes cantidades de mooncakes en un tiempo relativamente corto sin comprometer la calidad. La calidad de un mooncake depende en gran medida de sus ingredientes. Cada uno de ellos, desde el relleno de yema de huevo salada hasta la pasta de frijol rojo o de loto, es seleccionado cuidadosamente. En la producción industrial, este proceso de selección se ha estandarizado y pasa por controles de calidad rigurosos que aseguran que cada elemento cumple con los altos estándares antes de ser aprobado para el proceso de producción. El relleno de frijol rojo debe tener la textura y dulzura perfectas, mientras que la yema de huevo salada, que simboliza la luna, debe conservar su color brillante y su sabor característico. Una vez que se han seleccionado los ingredientes, el proceso comienza con la preparación de la masa y el relleno. En grandes mezcladoras industriales se elabora la masa, la cual debe tener la textura ideal para envolver el relleno sin romperse. La precisión en este paso es crucial, ya que la masa debe ser lo suficientemente flexible para resistir el proceso de moldeado y horneado sin perder su integridad. Mientras tanto, los rellenos se elaboran en lotes gigantes, asegurando que cada uno mantenga el equilibrio perfecto entre sabor y consistencia. Uno de los elementos más distintivos de los mooncakes es su forma y diseño. En las fábricas, este paso se realiza en máquinas de moldeado automatizadas que replican los diseños tradicionales con una precisión increíble. Los mooncakes suelen llevar estampados que representan valores y deseos como la prosperidad, la longevidad y la buena fortuna. Estos símbolos, profundamente arraigados en la cultura asiática, otorgan un valor especial a cada mooncake. Aunque la tecnología ha permitido agilizar este paso, la esencia de los diseños se mantiene, lo que refleja el respeto por las tradiciones en cada pastel. Después de dar forma a los mooncakes, estos pasan a hornos industriales de gran capacidad, donde son cocidos a temperaturas específicas. Este paso es crítico, ya que el horneado debe ser lo suficientemente preciso para conservar la humedad del relleno sin quemar la masa exterior. Cada fibra tiene parámetros específicos para asegurar que los mooncakes tengan la textura y el sabor perfectos. El olor que emana del proceso de horneado es uno de los detalles que suelen destacar a quienes trabajan en estas fábricas. Un aroma dulce y ligeramente tostado que evoca el sabor característico de los mooncakes. Una vez que los mooncakes han sido horneados y enfriados, pasan al proceso de empaquetado. En este punto, cada pastel se envuelve en un ambiente controlado que garantiza los más altos estándares de higiene y frescura.
Además de proteger el producto, el empaque juega un papel importante en la presentación. En muchos casos, los mooncakes se venden como regalos en elegantes cajas, lo que resalta aún más su valor cultural y su aspecto simbólico. En los últimos años, algunos productores han optado por empaques sostenibles en respuesta a la creciente preocupación por el medio ambiente, sin sacrificar la elegancia que caracteriza a estos productos. Los mooncakes no solo son una parte esencial de la cultura asiática, sino también una fuente de ingresos significativa en temporada de festivales. Las familias, estudiantes, trabajadores y viajeros buscan estos pasteles por su conveniencia, su significado cultural y, por supuesto, su sabor. Hoy en día, la industria ha trabajado para adaptar estos pasteles a las preferencias modernas, ofreciendo opciones bajas en azúcar o con rellenos innovadores, como té matcha, chocolate y frutas, para satisfacer a un mercado global cada vez más diverso. Desafíos y futuro de los mooncakes industriales. A pesar del éxito de la producción industrial, esta no está exenta de desafíos. Los consumidores cada vez son más exigentes y buscan productos que mantengan la calidad artesanal y un sabor auténtico, lo cual representa un reto en la fabricación en masa. Además, algunas personas prefieren los mooncakes artesanales, argumentando que la producción a pequeña escala preserva mejor el sabor y la esencia de esta tradición. Por otro lado, el empaque ha sido un tema creciente de preocupación. Con la creciente concienciación ambiental, muchas fábricas están explorando alternativas más sostenibles para reducir el impacto ambiental de sus empaques. Aunque la presentación de los mooncakes es importante, existe una demanda creciente de materiales biodegradables o reciclables que contribuyan a un consumo más responsable. Finalmente, las fábricas de mooncakes están trabajando en innovaciones para adaptarse a las preferencias globales y las dietas modernas. Además de los rellenos innovadores, se están desarrollando opciones veganas, sin gluten y bajas en azúcar. Esto no solo permite que las personas con diferentes restricciones dietéticas disfruten de los mooncakes, sino que también abre la puerta a un mercado más amplio y diverso. Cada mooncake que llega a nuestras mesas representa el esfuerzo de una cadena de producción cuidadosamente pensada para mantener viva una tradición milenaria en la era moderna. Gracias a las avanzadas técnicas de procesamiento y empaquetado, es posible disfrutar de mooncakes frescos y seguros, sin importar la distancia o la época del año. Estos pasteles que alguna vez se hicieron en pequeñas cantidades en cocinas familiares, hoy en día representan una combinación perfecta de cultura, tecnología y gusto, siendo el vínculo que une a las personas con el Festival de Medio Otoño y su significado especial. ¿Qué piensan de los mooncakes? ¿Los han probado? Cuéntenos en los comentarios si quieren aprender más sobre cómo se fabrican otros productos tradicionales. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún video. Cada contenido que traemos a ustedes es posible gracias a su apoyo. Somos la familia Forja Mecánica, un espacio donde la tecnología y la curiosidad nos unen para descubrir juntos el fascinante mundo de la industria. Nos vemos en el próximo video.